Al llegar a Belén, Ruth y Noemí enfrentaban el desafío de la viudez, la pobreza y la ausencia de hijos. Necesitaban que alguien las rescatara de esa situación tan precaria. Necesitaban un redentor. El tema de la redención es central en el libro de Ruth, tanto así que la palabra en sus diversas formas aparece en 23 ocasiones en el texto hebreo. Pero no es solo en el libro de Ruth. La palabra redención es muy importante en toda la Biblia. De hecho, es el hilo que conecta toda su historia. Redimir es pagar un precio para obtener la liberación de algo o alguien. Si recuerdas, el narrador del libro comenzó su relato llevando nuestra atención hacia Noemí. Después, el foco de la historia se centra en Ruth, pero cuando ya estamos por llegar al final, Noemí vuelve a ocupar el eje central de la trama. Algo hermoso está sucediendo para la persona que llegó con su vida deshecha, sin esposo, sin hijos, sin nada. Dios está restaurando lo que parecía que se había perdido para siempre. Un niño había nacido. Este nacimiento fue recibido con alegría por parte de las mujeres del pueblo, quienes, unidas al gozo de Noemí, pronunciaron esta bendición. Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Muchos comentaristas creen que en este caso, al hablar de redentor, las mujeres no estaban pensando en el rol amparado por la ley cuya función principal era mantener la heredad familiar. Ellas lo reconocen como redentor en el sentido de que este niño contribuiría al bienestar de Noemí. Noemí regresó a Belén sin mucha esperanza en el futuro, sin hijos ni nietos a su alrededor, pero ahora el pasado solitario había quedado atrás. La llegada de este niño no solo llenaría la casa de alegría, risas y momentos inolvidables, sino también de esperanza y protección cuando ella entre en los años de su ocaso. Un nieto crecería y se convertiría en alguien que la cuidaría y sostendría. Sin embargo, en las palabras de aquellas vecinas había mucho más de lo que ellas podían imaginar. Ese niño del que ellas hablaban y por el que alababan a Dios era parte de la respuesta de Dios a un pueblo sumido en oscuridad y vacío que también necesitaba un redentor. El pueblo de Dios era como una viuda, así como Noemí. Israel había ignorado a Dios y se había alejado de él. El pueblo estaba solo y en caos. No había un líder que les guiara. Pero Dios, debido a sus promesas, al pacto que había hecho, a su bondad, vendría al rescate. ¿Y cómo lo hace? A través de la familia de Noemí. Si bien es cierto que Booz fue un buen esposo para Ruth, Dios se presentó también como un buen esposo para su pueblo. No los abandonó. Dios usó a Booz para salvar a esta familia y usó a esta familia para traer al futuro rey que restauraría al pueblo de Israel, al menos por un tiempo, y con quien Dios hizo un pacto para perpetuar su promesa de rescate. Por eso el libro de Ruth termina con un nombre, David. Sin embargo, aquel descendiente de Ruth y Booz tenía una importancia que iba más allá de su propia familia, del momento histórico que vivían, de la necesidad de un líder para un país en estado angustioso. El niño de Ruth, la moabita, sería el antepasado de otro niño, uno que salvaría a su pueblo de su pecado, Jesús. Esta familia común y corriente, por la providencia de Dios y en su bondad, se convirtió en otro eslabón de la cadena en la historia de la redención. El libro de Ruth narra la historia de personas comunes que se convirtieron en protagonistas de una historia mucho mayor, la historia de salvación y redención que Dios había preparado desde el principio.